Estados Unidos e Israel están librando una guerra de agresión contra Irán. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque sorpresa contra Irán. Esto ocurrió en un momento en que Estados Unidos afirmaba que supuestamente estaba participando en conversaciones de paz con Irán, pero Washington violó esas conversaciones de paz y lanzó lo que llamó ataques preventivos, lo cual es abiertamente ilegal según el derecho internacional. Esta es una guerra imperialista de agresión. Y hay que enfatizar que esto no tiene nada que ver con armas nucleares. Donald Trump pronunció un discurso en el que admitió que el objetivo de Estados Unidos es derrocar al gobierno iraní y poner en el poder a un régimen títere, como hizo la CIA cuando llevó a cabo un golpe de Estado en 1953 contra el líder democráticamente elegido de Irán. Hoy, el imperio estadounidense está intentando una vez más derrocar a un gobierno independiente. En su discurso, Trump amenazó a los miembros del ejército iraní y dijo que deben de poner sus armas, y que si no lo hacen el imperio los eliminará. Y luego Trump pidió abiertamente al pueblo de Irán que derroque a su gobierno. De nuevo, esto no tiene nada que ver con armas nucleares inexistentes. Esto se trata de un cambio de régimen y de imperialismo. Pero Washington también subestima la capacidad de Irán para responder y defenderse. E inmediatamente después de que Estados Unidos liberó esta guerra de agresión, Irán comenzó a atacar bases militares estadounidenses en la región. Estados Unidos ha rodeado a Irán con más de 40.000 soldados en decenas de bases e instalaciones militares. Y todos estos son objetivos que Irán puede y va a atacar. Así que, de inmediato, en respuesta a esto, la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel, Irán bombardeó la base aérea de Al-Udeid que Estados Unidos tiene en Qatar. Esta es la base militar estadounidense más grande de la región. E Irán también ha atacado bases militares estadounidenses que están en Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Y esto ocurre tan solo unas horas después del ataque inicial entre Estados Unidos e Israel. Así que la arrogancia de los políticos en Washington puede terminar siendo su talón de Aquiles. Porque Donald Trump aprendió la lección equivocada, después de invadir Venezuela el 3 de enero y secuestrar al presidente constitucional de Venezuela, reconocido internacionalmente, Nicolás Maduro. Pero Venezuela es mucho más pequeña y mucho más débil que Irán. Venezuela tiene una población de menos de 30 millones de personas, mientras que Irán tiene más de 93 millones. Irán es significativamente más grande que Irak, que Estados Unidos invadió en otra guerra de agresión en 2003. Y no olvidemos que Estados Unidos perdió la guerra en Irak. Por eso Trump advirtió en el discurso que dio después de iniciar esta guerra, que los soldados estadounidenses podrían perder la vida luchando en esta guerra imperialista de agresión. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó un mensaje en Twitter llamando a derrocar al gobierno iraní. Debo recordarles que Netanyahu actualmente es buscado, mientras hablamos, por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Atacó al pueblo palestino en Gaza con el pleno apoyo del imperio estadounidense. Imperio. Y ahora Netanyahu y Trump están librando otra guerra imperial de agresión. Y Netanyahu admitió que se trata de un cambio de régimen. Dijo, y cito, nuestra operación conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos y se libere del yugo de la tiranía. Y llevar la libertad y los valores amantes de la paz a Irán. Así que este es el mismo viejo discurso colonial que escuchamos de los imperios europeos, que decían que tenían que civilizar a las poblaciones nativas bárbaras, a los pueblos indígenas de las tierras que colonizaban, para poder explotar sus recursos naturales, para robarles su riqueza natural. Y los colonialistas occidentales decían que estaban difundiendo la civilización, que era parte de la carga del hombre blanco. Este es el mismo discurso que escuchamos hoy de los colonialistas en Tel Aviv y Washington. Y hay que enfatizar que esto no se trata solo de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Mucha gente se está enfocando en la política interna de Estados Unidos y de Israel. Ya sabes, Estados Unidos tiene unas elecciones intermedias que se acercan en 2026. Netanyahu ha enfrentado cargos de corrupción que están muy bien documentados. Y ciertamente, Trump y Netanyahu quieren aumentar el apoyo dentro de sus países. Y quieren ser recordados en la historia como los líderes que derrocaron al gobierno revolucionario iraní. Pero esto viene de mucho antes.
Esto no se trata solo de los líderes actuales en Estados Unidos y en Israel. Estados Unidos ha estado intentando derrocar al gobierno iraní durante décadas. Inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el exalto funcionario de Estados Unidos, el general militar Wesley Clark, quien fue comandante de la OTAN, reveló que el Pentágono hizo planes para derrocar a 7 gobiernos en Asia Occidental y el norte de África. Esos 7 gobiernos fueron Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. Y Estados Unidos logró derrocar a los gobiernos en 6 de esos 7 países. El único país que queda es Irán. Así que, de nuevo, hay que enfatizar que esta política entre Estados Unidos e Israel. La guerra de agresión contra Irán no tiene nada que ver con armas nucleares. Irán no tiene armas nucleares. Y no ha intentado obtener armas nucleares. Si Irán tuviera armas nucleares, Estados Unidos e Israel no lo estarían atacando. Por eso Estados Unidos nunca ha atacado a Corea del Norte, porque Corea del Norte sí tiene armas nucleares. Lo que realmente está pasando aquí es que la administración de Trump solo está repitiendo las mismas mentiras que la administración de George W. Bush usó para intentar justificar su ilegal guerra imperialista de agresión contra Irak. En 2003, cuando la CIA afirmó falsamente que Irak tenía armas de destrucción masiva, los medios corporativos de Estados Unidos obedientemente repitieron estas mentiras en nombre de la CIA. Si Irak realmente hubiera tenido armas nucleares, Estados Unidos no habría invadido. La misma situación ocurre hoy en Irán. Y no olvidemos la historia reciente, que rara vez se menciona en los medios occidentales. En 2015, Irán firmó un acuerdo nuclear con Estados Unidos. Y los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, además de Alemania y la Unión Europea. Todos se unieron para firmar el Plan de Acción Integral Conjunto. Eso se conoció como el Acuerdo Nuclear con Irán. E Irán aceptó que nunca desarrollaría armas nucleares a cambio de que Estados Unidos y otros países occidentales levantaran las sanciones ilegales que habían impuesto a Irán para intentar aplastar al gobierno iraní. Y la Agencia Internacional de Energía Atómica, la IAEA, dijo muy claramente que Irán estaba cumpliendo con el acuerdo nuclear. No estaba desarrollando armas nucleares. ¿Pero qué pasó en 2018? Durante su primer gobierno como presidente de Estados Unidos, Trump rompió ilegalmente el acuerdo nuclear, violando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos había votado previamente bajo el gobierno de Obama, y luego Trump impuso sanciones ilegales a Irán. Así que Trump destruyó el acuerdo nuclear con Irán. Y luego, cuando Trump asumió el cargo como presidente de Estados Unidos, presidente para su segundo mandato en 2025, afirmó que quería negociar otro acuerdo nuclear con Irán. ¿Y entonces qué sucedió? En junio de 2025, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán de nuevo, en lo que se conoció como la Guerra de 12 días. Y el Wall Street Journal admitió que Estados Unidos en realidad no quería verdaderas conversaciones de paz, ni negociaciones reales. En cambio, Washington y Tel Aviv estaban usando estas falsas conversaciones de paz como una artimaña, como una cortina, como una ilusión, mientras planeaban el ataque sorpresa contra Irán. Y esto es exactamente lo que Estados Unidos y Israel han hecho una vez más, este febrero de 2026, lanzando otra guerra de agresión contra Irán a una escala mucho mayor. Quieren un cambio de régimen. Piensan que el gobierno iraní es débil y que pueden derrocarlo y poner un régimen títere en el poder. Son los Estados Unidos e Israel quienes no quieren la paz. No apoyan la diplomacia. En realidad, nunca quisieron estas conversaciones de paz ni estas negociaciones falsas. Por cierto, el presidente actual de Irán es un reformista. Los medios occidentales lo elogiaron. Cuando fue elegido, decían que Masoud Pezeshkian es un reformista que quiere mejorar las relaciones con Occidente. Él quiere llegar a otro acuerdo nuclear con Irán, a pesar de que muchos críticos en Teherán decían que nunca se puede confiar en Occidente. No se puede confiar en Estados Unidos ni en Israel porque violan todos los acuerdos que firman. Y eso es exactamente lo que pasó una vez más. Pregúntele a los nativos americanos cómo es firmar acuerdos con los Estados Unidos. Saben que con Estados Unidos no se puede confiar en el gobierno por lo que hacen. Lo que el gobierno quiere no es la paz. Es hegemonía.
es un dominio completo sobre esta región geoestratégica tan importante. El Medio Oriente, o mejor dicho, es Asia Occidental. No hace falta decir que muchos de los mayores productores de petróleo y gas natural del mundo se encuentran en esta región. Por eso Estados Unidos quiere controlar esos recursos. Y, en particular, el imperio estadounidense está librando una nueva guerra fría contra China. Y Estados Unidos quiere cortar a China de sus fuentes de energía más importantes, que también es la razón por la que Estados Unidos invadió Venezuela y secuestró al presidente del país. No es una coincidencia que más del 80% de las exportaciones de petróleo de Venezuela iban a China. Y, por cierto, China también compra alrededor del 80% de las exportaciones de petróleo de Irán. Y China es el mayor importador de petróleo del mundo, y el principal comprador de petróleo de la región del Golfo Pérsico. China compra mucho petróleo de Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán, Omán, Qatar y Bahrein. Estados Unidos quiere controlar todo, para que sus corporaciones puedan lucrarse y explotarlos. Estados Unidos quiere cortar a China de esta fuente de energía, mientras se prepara para una futura guerra con China, para hacerle a China lo mismo que intenta hacerle a Irán, tener una dominación global total y hegemonía mundial, para restaurar el orden global unipolar. Ese es el objetivo del imperio estadounidense. Justo lo que Donald Trump está haciendo actualmente con Cuba. El imperio estadounidense está tratando de aplastar a Cuba con un bloqueo petrolero, dejando al país sin combustible para intentar colapsar la economía y derrocar al gobierno. Y Trump admitió que quieren apoderarse de Cuba. Así que vemos cómo Estados Unidos utiliza el acceso al petróleo y otros recursos naturales como un arma geopolítica para derrocar gobiernos que no le gustan e imponer la hegemonía global. Y cuando vemos el Medio Oriente, o sea Asia Occidental, esta región sumamente importante, Israel juega un papel clave como una extensión de Estados Unidos, como un puesto avanzado, una cabeza de puente del imperio estadounidense. El propio Netanyahu se jactó de que Israel es un poderoso portaaviones de Estados Unidos, un portaaviones que no se puede hundir. Y por cierto, Netanyahu es estadounidense. Obtuvo la ciudadanía 2 veces. Solo renunció a su ciudadanía para convertirse en primer ministro de Israel. Recibió su educación y pasó los años más formativos de su vida en Estados Unidos. Trabajó en Boston con Mitt Romney y otros republicanos. Es amigo de Trump desde hace décadas. Es un colono estadounidense, colonialista en Asia Occidental, que intenta colonizar la región en nombre de Estados Unidos. E Irán es el mayor obstáculo para el control imperial de Estados Unidos, el control imperial de una de las regiones más importantes del mundo. Nunca olvides que en 1951, Irán tenía un primer ministro elegido democráticamente, Mohammad Mossadegh, que no era comunista. Ni siquiera era socialista. Era un nacionalista de izquierda que nacionalizó el petróleo de Irán. Él dijo, nuestro petróleo nos pertenece a nosotros, no a las corporaciones británicas y estadounidenses. Entonces, ¿qué pasó en 1953? Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo un golpe de Estado. La CIA y el Servicio de Inteligencia británico organizaron un golpe de Estado que derrocó al primer ministro Mossadegh, elegido democráticamente. Y Estados Unidos puso en el poder al Shah, un rey, un monarca, un dictador. A Estados Unidos no le importa ni tantito la democracia. Nada de esto tiene que ver con la democracia. Esto es imperialismo. Estados Unidos quiere poner en el poder a un títere que gobierne Irán en nombre del imperio estadounidense y permita que Estados Unidos y sus corporaciones exploten los recursos naturales de Irán y la mano de obra de pueblo iraní. Si escuchas la retórica de los planificadores imperiales en Washington, solían hablar de cómo Irán era parte de su llamada estrategia de los 2 pilares. El imperio estadounidense intentó controlar Medio Oriente, Asia Occidental, con 2 pilares. El pilar occidental era Arabia Saudita y el pilar oriental era Irán. Sin embargo, en 1979, el pueblo de Irán se levantó en una revolución, derrocó al Shah, el dictador respaldado por Estados Unidos, y tuvo una revolución anticolonial, creando un nuevo gobierno. Y Estados Unidos perdió uno de los pilares de su llamada estrategia de los 2 pilares. Desde entonces, Washington busca derrocar al gobierno de Irán. Por eso,
Estados Unidos apoyó irónicamente al Irak de Saddam Hussein en los años 80, después de que Irak invadiera Irán en una guerra de agresión e intentara derrocar al nuevo gobierno revolucionario de Irán. Y la CIA apoyó a Saddam Hussein mientras usaba armas químicas y gaseaba a la gente en Irán. Porque, de nuevo, a Estados Unidos no le importa en lo más mínimo la democracia ni los derechos humanos, ni ninguna de esas tonterías propagandísticas. Esto se trata de imperialismo. Y la estrategia del imperio estadounidense hoy en día es muy clara. Washington quiere poner otro títere en Teherán. ¿Y quién es el títere que Estados Unidos está apoyando? Nada menos que el llamado príncipe heredero, el hijo fracasado del exdictador apoyado por Estados Unidos, el Shah. Y el exoficial de inteligencia israelí, Barak Ravid, quien se reinventó como periodista después de trabajar para agencias de inteligencia israelíes, admitió y reportó que la administración Trump ha estado reuniéndose en secreto con el llamado príncipe heredero iraní exiliado, entre comillas, y expresando su apoyo para intentar ponerlo en el poder como un títere. Hay que tener en cuenta que este tipo nunca ha tenido un trabajo de verdad en toda su vida, que, por cierto, pasó la mayor parte de su vida viviendo en Estados Unidos, trabajando de cerca con el gobierno estadounidense para intentar derrocar al gobierno de Irán. Y ahora que Estados Unidos e Israel están librando otra guerra de agresión contra Irán, este falso llamado príncipe heredero Reza Pahlavi se fue a Twitter y llamó al pueblo de Irán a derrocar al gobierno iraní, con el apoyo de Estados Unidos, para que puedan poner a este títere en el poder.